Este documento tiene como objetivo contribuir a una clasificación sobre los regímenes políticos democráticos, o RPD, que son sus siglas. El texto tiene como enfoque empírico o descriptivo hablar sobre la teoría de la democracia, en donde se hacen tres distinciones conceptuales que ocupan tres apartados. La primera distinción se basa en la oposición del RPD y la dictadura. En ambos las variables son libertades civiles, derechos políticos y Estado de Derecho. Estas son fundamentales pues se manifiestan de manera opuesta. El actor político que está presente siempre en los tipos de RPD está ausente en las dictaduras. La segunda distinción diferencia las dos especies básicas del RPD: el régimen político de la democracia directa histórico, o RPDD, o el régimen político de democracia representativa histórico, RPDR. Su diferencia es la gradación, pues comparten los mismos actores políticos. Se menciona en el poder ejercido por la comunidad es mayor en el RPDD, mientras que el poder ejercido por el RPDR mediante sus representantes es mayor que al de RPD, donde la comunidad política es la que toma las decisiones. La tercera distinción contrapone al RPD diético con el RPR diético. Se demuestra que estos dos tipos de RPD son escritos en la perspectiva descriptiva. Fueron establecidos con el único propósito de precisar el mayor rigor posible del significado de régimen político de democracia directa o régimen político de democracia representativa histórico. Es necesario distinguir claramente el régimen político de democracia directa e idéntico y el régimen político de democracia directa real, para que se puedan diferenciar los componentes de cada uno. La diferencia lógica de los regímenes políticos democráticos e idéticos es que son de oposición parcial. Estas distinciones que se mencionaron son necesarias para una clasificación de los RPD de la historia de la humanidad. Esta clasificación mencionada no es la única que hay muchas más, como la de Aristóteles, que sobresalió en Occidente durante varios siglos hasta el siglo XIX. Esta se basa en dos criterios: primero, el número de gobernantes, y segundo, la forma de ejercer poder, donde intervienen dos variables: que si el gobierno actúa a favor del bien común o a favor del beneficio propio. A partir de estos regímenes se establecieron dos que se dividen en puros e impuros. Los puros se puede decir que son monarquía y aristocracia, y los impuros que son tiranía y oligarquía y democracia extremista. Otra clasificación sería la marxista-leninista, que duró varias décadas del siglo pasado, donde se distinguía la democracia burguesa o capitalista y la democracia popular o socialista. La última podría denominarse como la clasificación ecléctica, donde dice que había dos democracias: una occidental o formal y una marxista comunista, popular o sustancial. De democracia y dictadura. El concepto de RPD pretende poner relieve de las características comunes y esenciales que tienen los regímenes políticos y democráticos de lo que sucede a lo largo de la historia de la humanidad. El autor hace énfasis en que si se sigue los consejos de Sartori, donde en uno de los polos se encuentra un régimen político, que en este caso sería el de la democracia, el que se tendría que oponer a este sería el régimen político de la dictadura. Se menciona también que el RPD se basa en un conjunto de individuos que se expresan libremente y que todos son iguales ante la ley. De acuerdo con eso, la diferencia que existe entre la comunidad política con las características señaladas son la libertad de expresión, la participación, donde éstas se refieren a ámbitos distintos de la realidad, donde la realidad puede existir sin participación, pero no a la inversa, pues la participación implica necesariamente que haya libertad de expresión. Por último, se tiene que la última característica es que se liga a las dos anteriores, donde la igualdad aplica que todos están sujetos ante las mismas leyes. La democracia e idéticas y tipos de representación. Aquí por sus actores políticos principales se distingue el RPDD puro y el RPR puro.
el RPD solo cuenta con un actor que es la comunidad política. En cambio, el RPR cuenta con dos actores que son la comunidad política y sus representantes. En esta distinción sobresale el poder ejercido por los dos tipos de actores involucrados. En el RPD, al no haber representantes ni autoridades, las decisiones son tomadas por los ciudadanos colectivamente. En cambio que en el RPR las decisiones son tomadas por las autoridades o gobernantes. Y por último se tiene que en las democracias históricas la distinción entre el RPD real y el RPR real no es de oposición sino de degradación, pues comparten la mayoría de los mismos actores políticos, pero se diferencian en la cantidad de poder que estos ejercen. En estos, la mayoría se asemejan en la mayoría de sus características, pero pues en lo único, como se dijo anteriormente, se diferencian es en la cantidad en la que sus actores principales ejercen el poder.